Bueno, nuevamente muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de trabajo. Les informo que esta sesión, como todas las otras que hemos venido trabajando, se graba para posteriormente subirla en su plataforma Q10. La sesión trabajada ayer ya está en su Q10, al igual que el material presentado. Dando continuidad a lo que venimos trabajando, ya como para cerrar lo correspondiente a la guía de higiene, en el desarrollo de el cumplimiento de la planificación de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo y los programas que revisamos ayer correspondiente a la medicina preventiva y del trabajo y la higiene industrial y cómo esto impacta directamente sobre toda esa serie de actividades que debemos tener presente al momento de desarrollar nuestra labor dentro de nuestra organización. Finalmente, hoy en día, la implementación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo por la normativa del decreto 1072 de 2015 está, digamos, consolidado en la resolución 0312 de 2019, que como en otras ocasiones o en otras sesiones hemos analizado, esta, digamos, recoge o establece los estándares mínimos que deben tener, ¿cierto?, las empresas para mostrar su compromiso frente a la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, esta nos orienta la serie de criterios que nosotros en nuestra organización debemos cumplir para generar ambientes o entornos seguros de trabajo. Finalmente, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se entiende como un proceso lógico y por etapas, que busca siempre una mejora continua. Como les decía, dentro de la planificación del sistema siempre se establece una política, una directriz general que nos orienta en cuanto a eso que nosotros buscamos desarrollar o lograr dentro de la implementación del sistema, que se basa en unos objetivos y que busca a través de acciones de mejora poder evaluar, controlar los riesgos en pro de minimizar las afectaciones en cuanto a seguridad y salud en el trabajo obedece a las organizaciones. Sabemos que las empresas, las organizaciones, por su actividad económica, tienen un riesgo asociado y que en base a esa actividad se le cataloga como o se clasifica desde riesgo 1 hasta riesgo 5, que por las mismas actividades desarrolladas en la operatividad de la organización, algunas implican mayores riesgos o riesgos que impactan significativamente a la organización. Por eso, hay una responsabilidad por parte nuestra y por parte de la organización en que todas las actividades que nosotros orientemos en pro de la seguridad y de la salud de los trabajadores se cumplan. Por eso que la resolución 0312 nos entrega ese contexto empresarial de responsabilidad que tenemos hoy en día frente a la seguridad de los trabajadores. Nos preguntamos qué son los estándares mínimos. Básicamente, los estándares mínimos son un conjunto de normas y requisitos de obligatorio cumplimiento. Óigase bien, obligatorio cumplimiento por parte de todos los empleadores contratantes, en lo cual se establece, verifica unas condiciones básicas, se revisa una capacidad tecnológica, científica, administrativa, técnica, que garantiza un funcionamiento y un ejercicio de unas actividades en el marco del Sistema General de Riesgos Laborales, que busca que a través de ese análisis o de ese cumplimiento de requisitos, yo genere para mi organización, para mi empresa, ciertas oportunidades. ¿Oportunidades de qué? De mejorar. Que se busca mejorar las prácticas desarrolladas por los trabajadores, por la misma organización,
orientando todo a formas seguras de trabajo, que nos ayuda también a madurar como empresa y como organización, ya que busca que se genere una cultura orientada a la minimización de las afectaciones de los individuos dentro del sitio de trabajo. Entonces miren que los estándares mínimos, digamos, son, digamos en pocas palabras, ese machete que tenemos nosotros dentro de la organización para dar cumplimiento a esta normativa que en su objetivo central busca un bienestar para nuestros trabajadores. Es obligatorio que las empresas hoy en día estén implementando esto dentro de su organización. ¿Qué se busca? Hombre, yo siempre les he mencionado que la higiene anticipa la presencia o busca orientar las tareas en pro de que no se generen afectaciones en los trabajadores, representada básicamente en la consecuencia de una enfermedad o de un accidente. Cuando una organización trabaja en pro de la seguridad, pues sus trabajadores, de cierta manera, son más productivos, se sienten seguros. Digamos que se habla de una confianza en lo que se realiza cuando se desarrolla una correcta implementación de toda esta serie de actividades y conjuntos de normas. ¿Qué se busca? Que a través de la implementación de estos sistemas, la organización brinde una responsabilidad social, sea más productiva, que no haya tanto impacto económico con los accidentes, con las enfermedades, que haya confianza en la organización, que finalmente eso se refleja en ese valor comercial o, digamos, esa confianza que tenemos en una organización cuando sabemos que hace las cosas bien. Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo son una herramienta de mejora continua que busca unificar criterios a nivel global, que busca un enfoque de condiciones y medios seguros de trabajo, y seguro y orientado a la salud. Anteriormente, los sistemas de seguridad y salud en el trabajo venían bajo la norma de las OSHA, de la salud ocupacional, y se implementaba en las organizaciones como una nueva forma orientada a la salud en los trabajadores. Hoy en día se habla de un sistema un poco más complejo que no solamente involucra a la organización, sino que también tiene en cuenta elementos externos, elementos internos, unas partes interesadas y demás, digamos, elementos o integrantes que puedan tener relación directa o indirecta con mi organización. Para la organización implementar un sistema lo debe liderar pues esa persona que está responsable y que la misma norma me entrega las condiciones de la persona que va a estar al frente de ella. Yo les decía que dentro de lo que ustedes desarrollan o del alcance que tienen actualmente con la formación que están desarrollando, apoyan el diseño y la elaboración del sistema como tal. Y que lo que se espera es que ustedes fomenten nuevas formas, nuevos métodos que nos ayuden a mejorar. Desde que nació las normas orientadas a la seguridad y la salud en el trabajo, desde la ley 9 del 79 y la resolución 2400 que hablaba de los programas de salud ocupacional, hemos venido viendo un avance significativo que ayuda a las organizaciones a cada día ser más responsables y más responsables en cuanto a cumplimiento de estos requisitos que orientan a generar ambientes seguros de trabajo.
Desde el año 79 hasta el 2019, con la implementación de la resolución 0312, hemos visto que las organizaciones generan o, digamos, impactan positivamente sobre el trabajador y sobre el ambiente de trabajo con la correcta implementación de las mismas. Estos sistemas ayudan a que constantemente enfrentemos desafíos en cuanto a esos trabajadores informales, a hacer, digamos, generar esa cultura de la seguridad y de la salud en la empresa, a trasladar un lenguaje de lo técnico a lo cotidiano. Yo les decía que, y les he mencionado en múltiples ocasiones, que nosotros dentro de la implementación de los sistemas jugamos roles, y frente a eso, la forma en cómo vamos educando al trabajador y que vaya comprendiendo todos estos conceptos, que a veces para nosotros mismos es complejo, más aún cuando se desconocen los temas que finalmente nos orientan a que cada trabajador se sienta seguro con lo que realiza en sus actividades diarias. Los sistemas, digamos, impactan en la organización, en la forma en cómo estos ayudan o contribuyen a que las empresas se organicen. El sistema como tal establece una categoría o una categorización en relación al tamaño de las empresas, y frente a eso, digamos, nos orientan ciertos criterios en cuanto a su implementación. La resolución 0312 hizo una reclasificación de cómo ciertos sectores debían implementar de los 62 estándares, unos que quizás son los relevantes o los importantes en el desarrollo de su actividad económica. ¿Qué se mira o qué se tiene en cuenta al momento de implementar o de verificar los estándares o el cumplimiento de estos estándares en cada organización? Uno, y principal, el número de trabajadores. Dos, la actividad económica, y en base a eso analizamos el nivel de riesgo que ésta representa. Cuatro, analizamos en detalle las labores, las tareas, los oficios que se desarrollan en la organización. Y finalmente, validamos el alcance frente a lo que este sistema me va a generar o me va a impactar dentro de mi organización. Cuando una organización tiene más de un centro de trabajo o tiene diversos sedes, agencias, como le quieran llamar, o como se hayan estructurado organizacionalmente, se debe implementar el sistema a nivel global para todos, y particularmente se debe analizar para cada sede, agencia o sucursal los riesgos particulares de cada una de ellas. Es como si tuviéramos un sistema macro y unos subsistemas de seguridad y salud en el trabajo para cada una de esas agencias, como para que también lo tengan presente si de pronto en una organización en la que ustedes trabajan tienen más de una agencia o una sucursal. ¿Listo? Frente a esto, la resolución 0312 clasificó en relación al tamaño y a la actividad cómo se debían implementar los estándares. Asimismo, estableció unas fases, y a partir de noviembre de 2019, el ministerio debería estar garantizando que hoy las organizaciones ya tengan implementado su sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y frente a eso, ya se esté dando cumplimiento a esos planes de mejora, a esos planes de trabajo anuales. Y que por eso yo les decía que en la formación que ustedes reciben, es notorio que se haga necesario hoy en día la presencia de un colaborador, un trabajador que conozca de estos temas, que nos ayude a dar cumplimiento a un aspecto normativo. Asimismo, lo que se busca es que con la estructuración de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo en cada empresa, logremos
que los trabajadores cambien la forma en que desarrollan sus tareas, generando tareas seguras. Estas fases hoy en día, hoy que estamos a julio del 2021, debemos estar dando cumplimiento a nuestro plan de trabajo anual, ¿cierto? Para la vigencia 2021 que se proyectó en el 2020, qué debíamos hacer en la ejecución de este año, qué actividades estamos desarrollando, dónde estamos orientando nuestros recursos, nuestros esfuerzos. Y asimismo ya debemos estar preparando, ya como en noviembre, diciembre, proyectando nuestro plan de trabajo anual del 2022. Así funciona. Cada año debemos hacer una autoevaluación, ¿cierto? En base a los criterios que me pide la norma, la resolución. Asimismo, me pide que yo evalúe constantemente todas esas actividades que he planificado, que he desarrollado, los logros que he conseguido, los objetivos que he alcanzado. Esto, pues, ya ustedes saben que todo sistema de gestión, y cuando lo vean en calidad, se adapta a lo que es el ciclo Deming, el ciclo de la mejora continua, donde se planea, se hace, se verifica y se actúa. Es decir, se establecen unos recursos, una gestión integral, se realizan unas gestiones, se verifica un cumplimiento y se proyectan mejoras a través de acciones correctivas y acciones preventivas. El formulario de evaluación, y permítanme aquí, voy a compartirles como para que lo vayan asimilando o relacionando. Digamos que es el instrumento que hoy en día ustedes deben tener bastante claro lo que este nos pide. Agradezco una vez lo vean, me confirman con la opción de manito arriba. Gracias por las confirmaciones. Este formato hoy en día nos entrega, ¿cierto?, esa estructuración del ciclo de mejora en el planear, hacer, verificar y el actuar, aterrizado en los 60 estándares que me pide la norma, en la cual cada ítem de los estándares me entrega un valor porcentual y bajo el cual yo voy evaluando y frente a eso voy calificando para saber qué tanto porcentaje de cumplimiento estoy en relación a la resolución 0312. Por ejemplo, dentro de los estándares principales que obedecen a la planificación, nos habla de recursos, que obedece al 10%, nos habla de la determinación de los recursos financieros, técnicos, humanos y cualquier otro que sea orientado a dar cumplimiento a la implementación y al desarrollo de un sistema de seguridad y salud del trabajo. También nos pide que analicemos las capacitaciones que se van a desarrollar dentro del sistema. Y miren, ¿cómo se evalúa? Muy sencillo. Para cada estándar que tiene un porcentaje general, digamos cada subestándar o cada ítem del estándar, me entrega un valor específico. Por ejemplo, aquí se debe determinar quién es el responsable del sistema, quién o cómo se asignan los recursos, si existe o no en la empresa hoy afiliación al sistema de riesgos laborales. Ustedes saben que la ley 1562 nos establece quiénes se deben afiliar al sistema de riesgos laborales. Se debe identificar si existen trabajadores de alto riesgo, el establecimiento de los comités, las capacitaciones a ese comité, las conformaciones de los comités. Estos son las etapas básicas que nos piden dentro de la implementación de nuestro sistema. Existen unos estándares un poco más orientadores al hacer, como les decía. ¿Sí? Y frente a eso nos piden la revisión anual, las acciones correctivas, las acciones preventivas, los planes de mejora. Por allá nos piden la elaboración de la investigación de los accidentes. En fin, un sinnúmero de requisitos que están estructurados dentro de
de un formato para evaluar y frente a eso garantizar que se está cumpliendo con lo que me pide la norma. Dentro de esa estructuración o ese formato de evaluación, ya sabemos que el 60% de los criterios están orientados al hacer, el 25% a planear, el 5% a la mejora, ¿sí? El 10% a la verificación. Cuando se hace la valoración, es decir, cuando vamos analizando puntualmente cada criterio que nos pide la resolución, dependiendo del porcentaje que nos arroje esta evaluación, sabremos si hoy en día nuestra organización sí está orientando sus actividades a generar tareas o ambientes seguros de trabajo. Si no, pues lo que se debe estructurar es lo que ya conocemos como nuestro plan de trabajo anual, donde desarrollamos toda esa serie de actividades y orientamos esos programas que ayer les mostraba en búsqueda de que la empresa, la organización, cada día oriente sus actividades a ser más responsables en cuanto a la salud del trabajador. Entonces, dentro de esos criterios, miren, abajo lo pueden analizar y aquí están los porcentajes. Si una vez yo evalúo cada criterio y analizo si cumplo o no cumplo con lo que me pide la norma, y una vez se complete la sumatoria, se me arroja que el resultado está por debajo del 61%, me está diciendo que mi empresa, mi organización, digamos, está en un nivel crítico en cuanto al cumplimiento de lo que la norma hoy me piden. Frente a eso, yo debo establecer un plan de mejoramiento inmediato. Debo enviar dentro de los 3 meses siguientes a la administradora de riesgo, a la ARL, ese reporte de avances y mostrar el seguimiento anual y definir un plan de visita. Básicamente el acompañamiento por parte de la ARL nos ayuda bastante a ese seguimiento y ese cumplimiento de esos criterios que debemos dar cumplimiento por esta resolución. Si el valor que me arroja está entre 61 y 85, digamos que la empresa está trabajando y está realizando ciertas actividades orientadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Y superior al 86, decimos que es aceptable. Miren que estos sistemas, y digamos que como las personas o los trabajadores constantemente requieren que los estemos educando, que estemos orientando sus actividades, que estemos evaluando los riesgos y frente a eso verificando que las acciones correctivas, que esas medidas de intervención que hemos venido implementando sí estén funcionando, constantemente vayamos superando esos criterios y frente a eso mantengamos las actividades que me ayudan a orientar y a dar cumplimiento y a generar ambientes seguros de trabajo. La norma siempre me pide que mejore y que vaya mejorando. ¿Cómo se evalúa? Hombre, cada empresa, como ya hay un responsable de este sistema, debe determinar cada cuánto va a evaluar. Normalmente, pues la norma me pide que yo haga una autoevaluación anual y frente a eso yo proyecte mi plan de trabajo del siguiente año. Asimismo, dentro de esos planes de mejora, yo debo determinar las actividades concretas a desarrollar. Miren que yo siempre, cuando hacemos los análisis de los casos, cuando hacemos revisión de lo explicado, siempre les digo que en términos de seguridad debemos ser muy concretos y muy específicos qué vamos a hacer, qué es lo que queremos desarrollar en nuestra empresa y frente a eso, cómo vamos a determinar el responsable, cuánto tiempo nos va a demorar, qué recursos necesitamos, quién va a ser el garante de que se lleve a cabo y frente a eso, cómo vamos a verificar que sea efectivo eso que estamos proyectando. También
y esto es bastante importante y aquí lo voy a ampliar un poco más, es que dentro de esa verificación, ¿cierto? Y dentro de esa mejora, yo siempre les he hablado que existen estos indicadores y que el mismo sistema me pide que yo evalúe ciertas condiciones para ir haciendo seguimiento a los términos de seguridad y salud en los trabajadores. Y miren, la norma me dice, analice la frecuencia de los accidentes laborales. Y frente a esto me dice, determine a través de una fórmula y a través de una verificación mensual qué tantos accidentes se me presentan, ¿cierto? Durante un mes. Frente a la severidad de los accidentes, se analiza frente a el número de días que la persona recibe por incapacidad. Y también se pide que se realice de forma mensual. Proporción de los accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y el ausentismo. Estos 6 indicadores son los que me pide la norma. Que se midan y que se les haga seguimiento. Como les decía, algunos tienen periodicidad mensual, otros anual. Sin embargo, ustedes pueden determinar dentro de la organización qué otros indicadores me pueden ayudar o me pueden orientar a garantizar que sí estamos dando cumplimiento a todas esas actividades de higiene, de medicina preventiva y del trabajo, de ese plan de capacitaciones, de esas mejoras o de esos proyectos que hemos orientado para garantizar o cambiar cosas dentro del sitio de trabajo. Asimismo, ¿qué se debe tener en cuenta cuando yo quiera evaluar o revisar estos indicadores? Que yo debo analizar el número del trabajo, es decir, los días que la persona estaba programada para trabajar dentro de la empresa. Debo incluir no solamente a los que hacen parte de mi nómina, es decir, que sean trabajadores dependientes, sino que también los independientes, los trabajadores en misión, los cooperados o los estudiantes que están en fase de práctica, también deben sumar a estos indicadores. Es decir, también se debe tener en cuenta en el caso de que alguno de estos sufra una afectación, ¿cierto? Y que por ende se genere un impacto negativo en su salud, también se deben tener en cuenta para analizar como indicador más. Debemos también analizar cualquier tipo de incapacidad temporal. Debemos analizar también los incidentes. Debemos analizar y debemos crear dentro de la organización esa cultura que siempre les he mencionado de reportar todo. Muchas veces digamos, por temor quizás, digamos, autocrítica, se nos pasa por alto reportar todo porque consideramos que no estamos haciendo las cosas bien. Siempre es positivo que ustedes se hagan esa autoevaluación o esa autocrítica frente a lo que se está desarrollando e implementando. Muchas veces para mostrar indicadores positivos se oculta información, pero finalmente el impacto se ve reflejado en las consecuencias o a futuro corto nuevas situaciones que me puedan afectar la salud o la integridad de mis trabajadores. Entonces es importante que seamos responsables en esta información, en el manejo de los indicadores y principalmente en estas medidas que me ayudan a garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. Pues la norma me dice quiénes debo aplicar. Ahí está, básicamente todos debemos implementar nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo.
¿Quiénes no deben implementar? Bueno, hay unos regímenes de excepción, ¿cierto? Hay unas empresas como por ejemplo el ejército, la policía, que digamos tienen otro régimen especial, pero sin embargo hoy en día hemos analizado que también, digamos, adaptan lo que la norma me pide a el desarrollo de sus labores. Una excepción que también hay, estas actividades de servicio doméstico no están obligados a desarrollar o implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa si yo no doy cumplimiento a lo que me pide la norma? Sabemos que en términos de seguridad siempre hay responsabilidades y frente a eso ustedes tienen una tarea bastante juiciosa y es que debemos garantizar que se dé cumplimiento a lo que la norma me pide. Y si por esas cosas de la vida, en una visita o una inspección que me realice el Ministerio del Trabajo y se evidencie incumplimiento de alguno de estos artículos, ¿cierto? Artículo 13, inciso 2 de la ley 1562, el artículo 30, el artículo 13, inciso 4, ¿cierto? Que básicamente está orientado a que, uno, a que en la empresa no exista ninguna actividad, programa, tarea, sistema orientado a la seguridad y la salud y a dar cumplimiento a lo que me pide la norma. Dos, que yo hoy en día en mi organización no esté reportando los accidentes o las enfermedades laborales. Es decir, que se detecte que en la empresa han ocurrido accidentes y estos no están reportados. O hay prevalencia o hay existencia de enfermedades y tampoco estén reportadas. También da multa o sanción. Y otro, cuando se demuestra que la empresa ha incumplido normas de seguridad y eso ha ocasionado la muerte de los trabajadores. Y allí aquí abajo están los rangos de o las escalas de multa que se imponen dependiendo del tamaño de la empresa. Sabemos que no todas las empresas las podemos juzgar o imponer las mismas sanciones porque los ingresos o los recursos que estas manejan pues son diferentes. Algunas tendrán más, algunas tendrán menos. Y frente a eso se hizo una escala en relación a los activos, ¿vale? Y frente a eso se imponen las multas. Hay responsabilidades por parte del empleador, hay responsabilidades por parte del trabajador, hay responsabilidades por parte de la ARL y esas responsabilidades están asociadas a generar ambiente seguro, nos puede llevar, en el caso de esas omisiones o esas irresponsabilidades de no actuar o de no orientar ciertas tareas en pro de la seguridad y la salud, a que uno haya unas responsabilidades civiles y penales. Es decir, hay cárcel hoy en día o se puede dar cárcel a personas que influyan o, digamos, omitan dar cumplimiento a lo que esta norma me pide se establezca dentro de las organizaciones. Esa responsabilidad penal, miren, yo siempre digo, eso es un delito. ¿Por qué? Porque es un delito contra la vida. Cuando una empresa no orienta su trabajo o sus tareas en pro de que el trabajador desarrolle su labor de forma segura, cuando no somos responsables entre la administración de esos riesgos, cuando no reportamos esas situaciones que están afectando a los trabajadores, eso es un delito. Y frente a eso, digamos, las empresas son responsables. En temas de responsabilidad social o de seguridad social, pues obviamente hay indemnizaciones, hay prestaciones económicas asistenciales, ¿sí? Hay algunos contraprestaciones que la empresa debe asumir por efecto de no tener o de incumplir los requisitos que ésta me pide. Hay responsabilidades administrativas, puede haber cierres de organizaciones, puede básicamente, pues decía, cárcel para los socios, para los dueños, para aquellas personas que están como responsables de los sistemas, ¿sí?
¿Qué pasa si un trabajador, y miren que aquí dentro de la higiene nosotros siempre analizamos esto, qué pasa si un trabajador se accidenta o sufre una enfermedad? Entonces, dentro de esa evaluación o dentro de esa investigación de accidentes que hacemos o esa investigación de enfermedades, empezamos a revisar las responsabilidades que tenemos frente a los riesgos laborales y en base a la determinación de la causa real del accidente o de la enfermedad y que por cosas de la vida nos lleva a afectaciones graves o mortales en el trabajador, pues se revisará qué negligencia hubo, qué daños hubo, qué culpa hay frente a eso. Se deben asumir las responsabilidades del caso o que obedece a la norma, ¿vale? Frente a eso, todas las personas somos responsables y las empresas somos garantes y ustedes desde esta área son garantes de que las personas ni se enfermen ni se accidenten. Sabemos que es una tarea grande, que es una responsabilidad diaria, que van a existir situaciones que nos van a llevar a accidentes o a enfermedades, pero que es importante que empecemos a educar y a generar esa cultura organizacional orientada a los riesgos, orientada a los peligros asociados a las tareas y que frente a eso podemos desarrollar ciertas actividades que nos ayuden a mitigar esas afectaciones. Permítanme un segundito que parece que alguien está tratando de ingresar. ¿Sí? ¿Eva tiene alguna pregunta? Sí, profe, tengo una preguntita pequeña. Sabemos que ajá, no, en todas las empresas y posiblemente en algún momento existe algún accidente. Nosotros tenemos todo estructurado, todas las evidencias o sea, sobre las capacitaciones que se han dado, o sea, todo está normal y sucede un accidente. ¿Qué, qué afectación traería eso para nosotros como tal? O sea, para el responsable de hacer, en este caso, nosotros que estamos estudiando El seguridad y responsable salud del en el sistema trabajo. como tal. Exactamente, ¿qué afectaciones traería para nosotros la consecuencia de ese accidente, teniendo en cuenta de que tenemos todo específicamente ordenado? Por eso que ustedes dentro de la investigación de los accidentes hacemos el análisis de causa, ¿cierto? Y determinamos la causa real del accidente. Si yo como líder del sistema o de la persona que estoy al frente de las tareas y que estoy mostrando, desarrollando todas estas actividades en pro, ¿cierto? De mejores condiciones dentro del sitio de trabajo, pues en este caso, si usted demuestra que no es responsable de la afectación del trabajador o en el peor de los casos de la muerte de un trabajador, pues no tiene ninguna responsabilidad. Se demuestra con las evidencias que se viene trabajando como empresa y como responsables del sistema. Por eso, no sé si la vez que tuvimos la oportunidad de hacer en las clases presenciales el análisis de causa y las metodologías que hoy en día existen para esto, debemos ser muy objetivos en la realización de esa investigación de esos accidentes o de la generación de las enfermedades para precisamente no pecar o, digamos, demostrar que la empresa, que la organización y que el responsable sí está trabajando en pro de mejores condiciones dentro del sitio de trabajo. De frente a eso hay que estar tranquilos. Si sabemos que estamos haciendo las cosas, sabemos que el riesgo existe y que nunca se va a eliminar porque siempre está la posibilidad de que yo me afecte dentro del desarrollo de mis tareas. Así yo implemente los mejores controles. Si yo demuestro que en realidad estoy trabajando con eso, no tengo ninguna, digamos, responsabilidad en sentirme culpable o que tenga algún tipo de responsabilidad civil o penal. Porque precisamente como usted lo menciona, pues tiene las evidencias que demuestran que se está haciendo lo necesario para garantizar condiciones seguras dentro del sitio de trabajo. Ya la investigación determinará cuál es la causa real. Posiblemente podría ser
un evento fortuito que quizás en su momento no se contempló, no se analizó, o por eso es importante y yo siempre les digo, hay que estar pendiente a los cambios de los procesos, de las tareas, analizar cómo se vienen desarrollando las mismas para poder decir, hombre, yo estructuré un control frente a este desarrollo de esta tarea de esta manera, quizás el trabajador pecó y omitió ciertas cosas y recuerden que dentro de la seguridad y la salud en el trabajo nosotros analizamos tanto las condiciones inseguras como los actos inseguros. Entonces, allí dependerá mucho de la investigación. ¿A quién le cae la responsabilidad o quiénes tienen responsabilidad frente al hecho sucedido, ¿cierto? Obviamente, depende mucho de la consecuencia o de la afectación que se da dentro de la organización o al trabajador, ¿listo? Entonces, básicamente, pueden sentirse tranquilos. Yo siempre les he dicho que esto es una responsabilidad bastante interesante, bastante chévere, porque, listo, implica un riesgo en cuanto a una responsabilidad, pero también implica que ustedes demuestren la capacidad que tienen para cambiar las empresas, la capacidad que tienen para generar ambientes seguros de trabajo. Yo siempre le pongo de ejemplo que cuando nosotros empezamos a conocer temas de seguridad, nuestra mentalidad cambia. Ya, por ejemplo, cuando usted cruza una calle, cuando usted identifica o ve una representación a través de un pictograma, cuando usted conoce el código de colores, cuando usted conoce qué representa una señal de seguridad, ¿sí? Esa educación, esa formación ayuda a que yo empiece a mejorar la forma en que yo realizo mis tareas, mis actividades cotidianas. Y esa es la educación que ustedes deben lograr en todos los trabajadores. Eso nos ayuda también a cambiar nuestra forma de realizar las cosas. Yo tengo claro y estoy seguro, más de uno lo habrá realizado, en la medida en que van analizando las tareas, las temáticas, el desarrollo de las actividades. Sé que la forma de ver el mundo les ha cambiado. La forma en cómo analizamos ciertas situaciones, que empezamos a recrear o a mentalizarnos qué puede pasar, hoy nos ayuda a ir por buen camino en las empresas y en nuestra vida. Entonces, es válida la pregunta y le digo que dependerá mucho de qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Y frente a eso, pues el informe o el resultado de esa investigación nos arrojará las causas y en base a esas causas se determinará el responsable. Ahora, no todo el tiempo implica que si una persona se accidenta haya una responsabilidad penal, no. Hay definido en la norma los causales propios y ya ustedes irán, revisarán los incisos específicos que nos dice la norma, donde se implica una responsabilidad y donde se imparten sanciones o multas a los responsables o a aquellos que hayan cometido, digamos, la omisión de generar un ambiente inseguro y frente a eso la afectación que haya sufrido un trabajador. ¿Listo? Gracias, profe. Ahora bien, ustedes tienen una tarea bastante grande y yo siempre les digo que cuando ustedes ingresan a una empresa o consiguen un trabajo y estos sistemas están muy orientados a la informalidad para buscar esa formalidad de poder controlar los riesgos, sé que es complejo porque muchas empresas todavía hoy, casi 3 años después de la resolución y casi 6 años después de una obligatoriedad de la implementación de un sistema, hay muchas empresas que todavía aún desconocen que deben orientar sus trabajos o sus tareas de forma segura. Y frente a eso, debemos, y miren que aquí la diapositiva casualmente nos queda en una parte donde dice, la empresa debe iniciar un camino y este camino debe, miren, uno, preocuparse siempre por la falla, es decir, algo debe estar fallando que está obligando o no obligando, o que me está representando unas consecuencias frente a los trabajadores. Dos,
que yo debo dejar de analizar lo obvio y simplificar mi análisis en un sentido común para poder comprender cómo se desarrollan las cosas. 3, pasar de esta parte teórica, técnica, a la acción, es decir, empezar a que se vean ya esos cambios y frente a eso empezar, y mire que ahí lo dicen como valorar los saberes y las experiencias de los trabajadores para que mejore el desempeño y que estos nos ayuden siempre a analizar mejor las situaciones, los eventos, cualquier elemento que nos pueda estar pasando por alto, porque finalmente quienes se enfrentan en el día a día de las tareas son los trabajadores y ellos son los que nos retroalimentan para mejorar como organización. Ahí empecemos a analizar cómo trasladamos esto a los trabajadores, cómo nosotros empezamos a apropiarnos de lo mismo, cómo empezamos a cambiar nuestros hábitos, nuestros actos y que esa organización, esa administración se enfoque en que haya que identificar los riesgos asociados a las tareas. ¿Listo? Finalmente, como empresa nos debemos preguntar lo siguiente: ¿dónde estamos con respecto a nuestras necesidades y expectativas? Cuando hablamos de necesidades y expectativas, empezamos a comprender qué piden mis clientes o qué esperan mis clientes, qué esperan mis trabajadores, qué necesitan mis trabajadores, cualquier parte interesada, mi proveedor, mi competencia, la autoridad, qué esperan de mi empresa. 2, ¿dónde estamos a la hora de controlar los riesgos? Es decir, ¿qué estamos haciendo hoy para que ese trabajador no se vea afectado? 3, hacer un análisis comparativo con empresas similares del sector y analizar o revisar qué están haciendo ellos que quizás pueda implementar yo y que por ende genere una productividad o ambientes seguros en mi trabajo. ¿Por qué hoy estoy donde estoy? ¿O por qué hoy se me presentan situaciones que, por ejemplo, me pueden decir o me pueden llevar a replantearme si estoy mejorando o estoy empeorando con los cambios que estoy implementando en mi empresa? Si es efectiva o no, y mire que aquí también orienta un poco a la pregunta que usted hacía, Eva, y es que si es eficaz eso que yo estoy haciendo en mi empresa, es decir, si estoy proponiendo los cambios que en realidad se merece o se requiere dentro de la organización. Y frente a eso, analizar si la gestión del sistema está orientada a los riesgos y se está dando cumplimiento o se está minimizando la posible afectación que tienen nuestros trabajadores. Entonces eso es importante. Hay muchas obligaciones, hay compromisos por parte y parte, hay un grupo que nos apoya que se debe determinar dentro de la organización y ustedes conocen los COPAS, los comités de convivencia, el comité de acoso laboral también está por allí. Y miren, debemos ser líderes conscientes y esta es la reflexión que les voy a dejar esta noche. Y es que ustedes desde esta formación, ustedes deben tener una responsabilidad incondicional. Y allí debemos dejar de victimizar. Es que pasó, es que sucedió y es que, me pasó. No. Y empecemos a ser protagonistas de los cambios. Y es dejar de pensar en lo que ya pasó y es en lo que vamos a hacer. Debemos ir tras el éxito y el éxito de este sistema es, ojalá, en la medida en que cada vez ustedes implementen más acciones, más actividades, más programas, se logre ese bienestar integral que se busca dentro de las empresas. 3, el respeto radical, y es decir que nosotros que tenemos esta formación o que estamos adquiriendo esta formación, sepamos orientar a los trabajadores, que podamos tener una comunicación y una expresión que nos ayude a ser productivos, que podamos lograr negociar o cambiar de forma constructiva las formas en que los trabajadores, miren que una de las primeras barreras que encontramos en la implementación de los sistemas es cuando usted le dice a un trabajador, es que esto ahora
y lo hacías ABC, lo tienes que hacer es ACB. Cambiar esa forma de cómo realizamos las tareas. Y frente a eso, miren que aquí hay una palabra bastante interesante que es la negociación constructiva. Y es que en la medida en que yo ayudo a construir y tengo en cuenta esa apreciación o esa forma de trabajo que realizaba ese trabajador y lo incluyo dentro de la mejora, pues claro, él se siente partícipe de los cambios. Asimismo, debemos coordinar de forma impecable los compromisos, cualquier situación, cualquier queja, cualquier orientación a que me ayude a ser un mejor líder. Y finalmente, aquí también entra otro aspecto y es el manejo de las emociones. Es saber manejar dentro del ambiente de trabajo frente a las situaciones que se nos van presentando, y yo siempre lo oriento a esa capacidad de respuesta frente al hecho, frente al evento que estoy evidenciando o que posiblemente se va a desarrollar. ¿Y cómo puedo responder para garantizar la seguridad dentro del trabajador? Esto quiero que hoy se lo lleven como ese liderazgo que ustedes van a tener frente a los cambios que van a impartir dentro de las empresas que ustedes van a desarrollar como líderes de la seguridad y de la salud en el trabajo. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas? Para mí no, todo está claro. Todo está claro, profe. Listo, bueno, el resto de compañeros. Todo está claro, profe. No, profe, todo está Todo claro. está claro, profe. Gracias a todos. Bueno, entonces finalizamos nuestra sesión de trabajo con esta pequeña reflexión para ustedes, para que sean líderes conscientes y que generen cambios en sus empresas o las empresas que van a liderar. El día de mañana, ustedes saben que ya finalizamos nuestra guía correspondiente a Higiene 2. Mañana, digamos, la sesión va a ser más corta. Vamos a tomar unos 15, 20 minutos, si es caso una media hora, en la cual vamos a hacer el barrido, eso siempre lo hacemos, el detalle de los objetivos que planteaba esta guía de aprendizaje, verificamos el cumplimiento de cada una de las actividades que estaban programadas y finalmente se habilitará el examen para que ustedes respondan. ¿Listo? Frente a eso, el examen se va a habilitar viernes y sábado. No va a haber mucho tiempo porque finalmente el examen es bastante fácil en el sentido de que si usted ha realizado de forma consciente, ha sido juicioso en el desarrollo de sus actividades, de sus talleres, será muy sencillo responder. Saben que siempre les coloco o oriento las preguntas a selección de única respuesta o relación de conceptos o análisis de ciertas situaciones. ¿Listo? Entonces, mañana hacemos el barrido y se habilita tipo 8:30 de la noche el examen. ¿Listo? La invitación, ustedes saben cuáles son las condiciones para la realización del examen. A la fecha creo que no tengo ni un soporte de pago de esta guía por ninguno de ustedes. Entonces, eso implica que si usted mañana, más tardar el sábado, no ha cancelado su guía, con el dolor de mi alma, pero hay que cumplir las normas. ¿Listo? Entonces, para que también lo tengan presente, ustedes saben que también los talleres están habilitados hasta el 31, hasta básicamente las 12 de la noche para que ustedes los carguen y los suban. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Una preguntita, profe. Sí, Eva, ¿Vamos a seguir con esta misma modalidad? Eva, ayer les mencionaba que dependemos mucho del número de estudiantes, ¿vale? Todavía en este momento no tengo información por parte de la coordinación
Una vez tenga información, pues yo se las transmitiré a través del grupo. No sé si continúan conmigo. Eso sí, todavía tampoco lo tengo claro. No sé qué guías les van a continuar en su formación. Espero que nos podamos encontrar y pues espero que a todos les haya, digamos, generado, digamos, a nivel de tutor, la satisfacción que me queda a mí es que el aprendizaje se logre. Y por eso siempre hago, digamos, ese barrido de la guía para efectos de que ustedes sean conscientes y que allí está la formación y que lo que se espera es que ustedes también alcancen ese objetivo. ¿Listo? Entonces, yo espero y mañana ojalá les pueda tener una respuesta, si no, más tardar el sábado, yo le consultaré a la coordinación académica cómo quedan, porque pues, digamos que para la próxima semana, ya el lunes, ustedes deberían arrancar su nueva guía de aprendizaje. ¿Listo? Y no sé si seguirán en modalidad PAD o van ya a modalidad presencial. Eso, desde ahora les digo, deben estar muy pendientes a las guías que suban en Sensa, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, porque recuerden que si ustedes en este momento están en modalidad PAD y quieren ir a presencialidad, deben ir a hacer el cambio. ¿Listo? Entonces, por ahí se les compartió el enlace que iniciando esta guía, creo que todavía está en el grupo. Si no, siempre les he pedido que quien tenga la oportunidad rápidamente se acerque a Sensa y haga el ajuste respectivo. De todas maneras, pues, yo también estoy a la espera si continúo o no con ustedes o si ustedes quieren continuar conmigo. Entonces, Claro que sí. eso depende mucho de la evaluación que ustedes hacen mía como tutor. ¿Vale? Y si el aprendizaje se logra. Yo siempre hago la reflexión con mis estudiantes. Y desde el primer encuentro que tuvimos, ustedes saben que hicimos un diagnóstico y he tratado de apoyar ciertos vacíos que por ahí vi para que su formación siga complementándose. ¿Listo? Bueno, no siendo más, les deseo feliz noche a todos. Buenas noches, bendiciones. Igualmente, profe. Buenas noches, profe.